Además, la persona, una vez que entra en aislamiento, una vez que entra en individualismo, ya no tiene un límite para sus gastos. Las mamás, los papás responsables, saben que existe una cosa que se llama presupuesto. Un buen papá, sobre todo si tiene varios hijos, un buen papá sabe que tiene un límite de gastos. De manera que el hijo mayor le dice: papá, ¿sabes que quiero como una avioneta? Entonces el papá le dice: no, espérate, es que hay unos hermanos, no podemos gastar todo solamente en ti. Un papá, una mamá, una familia es un lugar donde tarde o temprano tiene que entrar la sensatez o la cosa se acaba. Y la sensatez en términos económicos se llama un presupuesto. Y tener un presupuesto significa decir no y poner límites. Ese es un presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mis hermanos, es que una vez que la persona está sola, una vez que su única compañía, una vez que su hada madrina, una vez que su poción mágica se llama tarjeta de crédito, y es lo único que tiene, la persona gasta sin límites. No conoce un límite, porque está viviendo para sí misma. Resulta que Dios, que fue quien nos hizo a nosotros, Dios nos puso en el corazón, Dios nos dejó un hueco inmenso. Dios dejó un hueco gigantesco, un hueco de grandototototote en el corazón. ¿Por qué Dios dejó ese hueco? Para que solo Él pudiera llenarlo. San Agustín tiene esa frase que es tan bonita que ustedes la han oído: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, fíjate, aunque la mayor parte de nosotros somos seres humanos, pues relativamente pequeños en cuanto al tamaño, la duración, la fuerza, la inteligencia, todos tenemos un límite. Hay algo que no tiene límite y es el corazón humano. La capacidad de felicidad del corazón humano es infinita. El deseo de felicidad del corazón humano es infinito. Y por eso en tu corazón y en el corazón de tus hijos y en el corazón de tus nietos, y si tienes bisnietos ya ahí, existe un hueco infinito, un hueco inmenso que solo lo puede llenar Dios. Ahora que tenemos esa herramienta tan poderosa que se llama Internet, hay cosas tan impresionantes que uno puede llegar a conocer. Por ejemplo, me acuerdo, hay una página que se llama 101 lugares increíbles. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, aparece, es un blog que se llama 101 lugares increíbles y traen fotos, historias de lugares de este planeta, lugares impresionantes. Una vez, por ejemplo, sacaron una colección de fotos sobre los huecos más grandes que hay en esta tierra. Por ejemplo, en Rusia existe un hueco gigantesco. La mayor parte de esos huecos son minas, por supuesto. En Sudáfrica hay una tronera, un hueco, pero inmenso. Y lo más impresionante de esas fotos es que presentan, por ejemplo, una foto y tú ves pues un hueco. Y ves como una cosita ahí que parece como un mugre. Y no ves bien qué es lo que, de qué se trata. Te hacen un acercamiento y eso que parecía como una piecita de color era una volqueta gigantesca. Pero es tan grande el hueco que cuando toman la foto desde lejos parece que fuera como una piecita de metal, como un pedacito, una esquirla de algo. Bueno, a mí esa imagen me sirve para lo que es el hueco que Dios dejó en tu corazón y en el mío. El corazón humano tiene ese hueco infinito, ese abismo profundo que no lo va a llenar nadie. Ese vacío solo lo llena Dios, porque Dios fue el que lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo capitalista necesita que tú tengas ese hueco inmenso y lo quieras llenar a base de qué? Por ejemplo, a base de helado. Entonces, imagínate tú tener un hueco de esos, donde la volqueta más grande del mundo parece una chispa de metal. Imagínate ese huecote
y querés llenarlo uno a base de gas, pues ahí te vas a pasar la eternidad. Y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos ese hueco inmenso, ese vacío inmenso, y queremos llenarlo a base de vestidos, a base de paseos, a base de placeres. Entonces la gente se vuelve loca en el tipo de cosas que quiere, y por eso buscan placeres más intensos. ¿Será que si me pego una traba decimos en Colombia drogarse, ¿no? ¿Será que si me pego una traba me meto un cóctel de drogas? ¡Wow! ¡Uy, increíble! ¡Wow! Pero al final un vacío peor. ¿Será que si me bebo 2 botellas de whisky? ¿Será que si me acuesto con 4 mujeres? ¿Será que si organizo y si mezclo todo eso, mujeres y droga y trago y muero? Y se mueren. Se mueren. En un cóctel de drogas, en una fiesta de desorden, el cuerpo no aguantó más. Se reventó una vena, ataque cardíaco, embolia, lo que sea. El cuerpo no aguantó más, se murió la persona. Se acabó. La muerte. Entonces ya entendemos de dónde viene lo de la soledad. Recordemos lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos dicho que la soledad es uno de los dramas más espantosos de nuestro tiempo. Afecta a todas las personas, afecta también a las familias. El hecho de estar casado no significa estar libre de soledad. Segundo, el origen existencial de la soledad es la exaltación del ego que hace que uno crea tener un castillo cuando en realidad tiene una cárcel. Y en realidad no tiene una cárcel, uno tiene una tumba. Lo que hace mucha gente es comprar a altísimo precio una tumba dorada, una tumba bien decorada, como esas tumbas que tenían los egipcios, ¿te acuerdas, no? Unas tumbas llenas de oro, de pinturas, de jarrones, pero tumbas, y allí todo está muerto. Tumbas. Hemos visto también a quién le conviene que nosotros estemos así solos. A todo aquel que quiere manejarnos. En particular en nuestra cultura occidental, este sistema que idolatra el dinero, este sistema capitalista, le sirve que la gente esté sola. Porque la persona sola se queda finalmente con ese hueco inmenso que intentará llenar a base de ser bonito, ser poderoso, gastar mucho, llenarse de autos, llenarse de vestidos, llenarse de joyas, y por supuesto que ninguna joya, ningún vestido va a ser suficiente. De las cosas más tristes, de las más impresionantes, cuando muere una persona multimillonaria, es ver cuántas cosas tuvo y nunca usó. Aristóteles Onassis, el famoso multimillonario, famoso especialmente en los años 70, 80, que se casó con la que fue esposa del presidente John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, luego firmaba ella. Bueno, este multimillonario tuvo una cantidad de zapatos que ustedes no se imaginan, los cuales nunca se puso, pantalones que nunca usó, casas que nunca visitó, piscinas en las que nunca entró y nunca visitó y nunca conoció y nunca tuvo una fiesta. No podía usar todo lo que tenía. Además era dramática la historia de él, porque sufrió una enfermedad espantosa que se llama miastenia y que le hace a la persona perder el dominio de los músculos, incluyendo, por ejemplo, el manejo de los párpados. Entonces él no podía hacer algo tan sencillo como parpadear. ¡Qué ironía! Un hombre que con una firma podía vender millones de dólares o podía comprar millones de acciones, no podía mantener los párpados abiertos. Son las ironías de la vida. Entonces, ya entendemos un poco por dónde va esta historia de la soledad. Ahora vamos a hablar de la soledad de Cristo. Y luego vamos a ver cuál es la respuesta de la soledad de Cristo a esta soledad mentirosa, esta soledad idolátrica que estamos padeciendo en nuestro mundo actual. Porque es importante ver que esa promesa de Cristo es más fuerte que todas las amenazas y que todas las estrategias perversas de las tinieblas.